dijo ella, tendría que caerse el techo del templo de la fe, literalmente, para que yo creyera que Dios desea que me mude a Pittsburgh. El Día de Acción de Gracias de 1950. El techo del templo se desplomó bajo el peso de la mayor acumulación de nieve de toda la historia de la región. 3 semanas más tarde, Kathryn se mudó a Fox Chapel, en los suburbios de Pittsburgh, donde viviría durante el resto de su vida en Pittsburgh, Pensilvania. En 1950 comenzó a desarrollarse gradualmente un ministerio de alcance mundial. Años después, Kathryn diría que Dios no la había llamado a construir una iglesia. Su ministerio sostenía no debía confundirse con un edificio, decía ella. Algunos son llamados a construir edificios, pero ese no era el caso de Kathryn Kuhlman. El hecho de que ella sí construyó iglesias, quedó en la sombra, tras la publicidad que atraían los cultos de milagros. La Fundación Kathryn Kuhlman, establecida en Pittsburgh, financió más de 20 iglesias en campos misioneros de otros países, pastoreados por ministros locales. Muchos la llamaban pastora con amor y respeto, pero ella nunca fue ordenada como tal. Después de su estadía en Denver, nunca más pastoreó una iglesia. Kathryn decía que ella no había sido llamada a cumplir los 5 ministerios. Ella andaba en la sencillez de ser una sierva del Señor. Los que conformaban su círculo más íntimo dicen que Kathryn anunció al comenzar su ministerio que ella sería la próxima Aimee Semple McPherson, fundadora de la Iglesia Cuadrangular. Aimee era sin dudas el modelo que Kathryn seguiría. Cuando la vivaz hermana construyó el Angelus Temple en Los Ángeles, pronto estaremos hablando también de Aimee Semple McPherson. Pero cuando esta hermana construyó el templo en Los Ángeles, Kathryn estuvo presente allí en su momento de mayor popularidad. Se dice que Kathryn asistió al Instituto Bíblico de Aimee y que solía sentarse en la planta alta de su iglesia, captando cada aspecto de los ungidos mensajes y la presentación teatralizada de la hermana. A diferencia de los demás estudiantes del instituto, Kathryn decidió no quedarse dentro de la denominación cuadrangular, sino que eligió un camino independiente. Es interesante que Rolf McPherson, hijo de Aimee, no recuerda que Kathryn haya estudiado en su instituto. Aunque Kathryn nunca conoció personalmente a Aimee, los efectos de su ministerio influyeron sobre ella. Había una gran diferencia fundamental entre ambas. Aimee enseñaba a las personas a buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Kathryn pensaba que buscarlo era forzarlo. Kathryn era pentecostal, pero no hacía demasiado énfasis en ese hecho. La gente siempre la comparó con Aimee, pero fue solo 6 años después de la prematura muerte de Aimee que Kathryn llegó a los titulares de todo el país. Es decir, después de la muerte de Aimee fue cuando Kathryn, como dice aquí, fue conocida por noticias en periódicos. Los mensajes radicales de Kathryn finalmente llegaron a ser escuchados en todos los Estados Unidos y en algunos lugares del exterior vía onda corta. Parecía que todo el mundo estaba ansioso por escuchar esa voz cálida y agradable que preguntaba a su audiencia principalmente a través del programa "Hola a todos, ¿estaban esperándome?". Su programa radial no era religioso ni recargado. Por el contrario, el programa hacía sentir a quienes lo escuchaban como si Kathryn Kuhlman acabara de llegar para sentarse a tomar una taza de café con ellos. Kathryn ministraba las necesidades, preocupaciones y dolores de sus escuchas, y su aliento cambió muchas veces. Con frecuencia emitía unas breves risitas que hacían que la gente sintiera que habían estado hablando cara a cara con ella. Si tenías ganas de llorar, lloraba. Si deseaba cantar, cantaba. Kathryn tenía la capacidad de ministrar por radio de la misma manera que lo hacía en público. No muchos podían hacerlo, pero Kathryn sí.
Debido a la demanda del público, la Fundación Kathryn Kuhlman debió permitir el uso de las grabaciones de sus viejos programas a las estaciones radiales durante 6 años después de su muerte. Durante más de 8 años antes de su muerte, su programa de televisión diario fue emitido en todo el país. En ese momento fue en el programa de media hora de duración producido por la CBS, aunque no era emitido por esta cadena, que permaneció en el aire durante más largo tiempo. Sus reuniones pasaron del Carnegie Hall a la primera iglesia presbiteriana de Pittsburgh. Recordemos que Benny Hinn fue a ese lugar a un servicio de Kathryn, y ahí fue donde tuvo su primer encuentro radical con el Espíritu Santo. Durante años asistieron a ellas algunos de los más exclusivos eruditos de la Biblia en Pittsburgh. Durante los 10 años de su vida, una vez por mes, Kathryn realizó cultos en el auditorio Shrine en Los Ángeles, donde ministró a incontables miles de personas y cientos fueron sanadas. También habló en grandes iglesias, conferencias, reuniones internacionales. Kathryn disfrutaba especialmente cuando ministraba en la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, una organización laica fundada por Demos Shakarian. Pasaron muchos años antes de que Kathryn consintiera en integrar los cultos de milagros con sus otras conferencias. Sentía que los límites de una conferencia general, con su organización y sus horarios estrictos, restringirían la libertad del espíritu, que era parte tan vital de sus reuniones. Es decir, a veces ella no quería hacer reuniones normales o conferencias o hablar o dar talleres y clases, porque sentía que eso frenaría el mover del Espíritu Santo en esos lugares. Si algún grupo deseaba que Kathryn hablara para ellos, debían ajustar el programa que tenían a su estilo. Ella sabía que Dios la había llamado a ministrar de determinada manera y no haría ningún cambio. Si parecía que no tendría libertad, o si estaban presentes personas cuestionables que podrían manchar su ministerio, cancelaba el compromiso. Algunos decían que los que estaban a cargo no estaban a cargo cuando Kathryn estaba presente. Kathryn nunca predicó en contra de fumar o beber alcohol. No defendía estos componentes, pero se negaba a aislar a la gente. Tampoco le gustaba la forma en que ministraban algunos de los evangelistas de sanidad, como dijimos antes. Le parecía que eran rudos y no soportaba esa clase de ministerio. Ella nunca enseñó que la enfermedad fuera del diablo. Evitaba el tema, señalando en cambio cuán grande es Dios. Sentía que si podía hacer que los ojos de las personas se volvieran hacia Dios, entonces cada cosa ocuparía el lugar que le correspondería. A principios de su ministerio, Kathryn solía decir a las personas que abandonaran sus denominaciones. En sus últimos años las alentaba a regresar y ser una luz y una fuerza sanadora para ellas. Se dice que la vida de Kathryn era una oración. Viajaba constantemente, por lo que no tenía sus devocionales en forma convencional. Así que aprendió a hacer de cualquier lugar donde estuviera su cuarto de oración. Antes de las reuniones, Kathryn podía ser vista caminando de un lado para otro, subiendo y bajando la cabeza, con las manos elevadas hacia el cielo o unidas detrás de la espalda. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Parecía que estaba rogando al Señor, pidiéndole: «Querido Jesús, no apartes tu Santo Espíritu de mí». Aunque esta profundidad de oración parecería ser algo muy personal para Kathryn, no lo era. Muchas veces alguien la interrumpía con una pregunta, ella contestaba y luego regresaba a su oración en la misma profundidad que tenía al momento de la interrupción. Oral Roberts describió su relación con el Espíritu Santo en esta forma: era como si estuvieran hablando entre ellos, y uno no sabía nunca dónde terminaba el Espíritu Santo y comenzaba Kathryn. Era una unidad. Personas así
no son fácilmente comprendidos por la mayoría de las personas. De hecho, personas así no abundan. Pero una vez leí una frase: si tú quieres ser como todos los demás, como el 99%, lee, haz, practica y habla lo que el 99% de las personas hacen. Si tú quieres ser distinto, haz lo que ese 1% de personas que destacan o personas que admiras hacen. Ella pasaba horas con el Espíritu Santo y llegó en palabras de Oral Roberts, era como si estuvieran hablando entre ellos. Personas de todas clases y denominaciones asistían a sus reuniones: católicos, episcopales, bautistas, pentecostales, ebrios, enfermos, moribundos, personas muy espirituales y personas no creyentes. Y Catherine sabía que ella era el instrumento que podía señalarles el camino a Dios. De alguna manera ella cruzaba todas las barreras y llevaba a todos a un mismo nivel de entendimiento. ¿Cómo podía hacerlo? Creo que era porque vivía totalmente rendida al Espíritu Santo. Siempre decía: yo muero 1000 veces antes de cada culto. Dado que era una evangelista ecuménica, es decir, no pertenecía a una denominación en particular, Catherine nunca permitió que los dones espirituales de las lenguas, de la interpretación de lenguas o de la profecía operaran en sus cultos. Si alguien hablaba en lenguas repetidas veces, en voz suficientemente alta como para resultar molesto, Catherine discretamente hacía que lo sacaran del lugar. Ella creía en todos los dones del Espíritu, pero no quería hacer nada que obstaculizara o distrajera a los no iniciados de una simple creencia en Dios. O sea, dones como el hablar en lenguas, pues a veces no eran comprendidos, y entonces, como había gente de todas, pues ella prefería que... Pero sí permitía que las personas cayeran bajo el Espíritu. Muchos llegaron a creer en el tremendo poder de Dios solamente con ser testigos de esta manifestación. Catherine ofrecía una sencilla explicación al fenómeno. Dice ella: lo único que puedo creer es que nuestro ser espiritual no está preparado para recibir la plenitud del poder de Dios. Y cuando nos conectamos con ese poder, sencillamente no podemos contenerlo. Estamos preparados para un voltaje bajo, pero Dios es alto voltaje por medio del Espíritu Santo. Nunca dejaba la plataforma, ni siquiera cuando un músico o un cantante estaba ministrando. Generalmente se ubicaba a un costado, pero siempre a la vista del público de pie, sonriendo, levantando sus manos a Dios. Catherine siempre fue consciente de que un día estaría delante del Señor y daría cuentas por su ministerio. Nunca creyó que había sido elegida especialmente por Él para llevarlo a cabo. Creía que Dios había llamado a un hombre para hacerlo, pero ese hombre no había estado dispuesto a pagar el precio. Catherine no estaba segura siquiera de ser la segunda o la tercera persona que Dios había llamado para esa tarea, pero sí sabía que había dicho que sí al Señor. Su ministerio se destaca como uno de los más importantes, sino el más importante del movimiento carismático. Lo que está diciendo ella es que en ese entonces no era natural ver a una mujer predicar. Ella dice que ese llamado llegó a su vida porque muchos habrán dicho no, muchos hombres habrán escogido otro camino. ¿Cuáles fueron algunos de los milagros más destacados? Aunque hubo miles y miles de milagros, el mayor milagro para Catherine era que una persona naciera de nuevo. Y esa es una frase que Benny Hinn conserva hoy. Él es, digamos, el sucesor del ministerio de Kathryn Kuhlman. Podemos decir que es Benny Hinn. Y él siempre dice: el mayor milagro es el milagro de la salvación. En cierta ocasión, un niño de 5 años, paralítico de nacimiento, caminó hacia la plataforma sin la ayuda de nadie. Un niño de 5 años paralítico de nacimiento. Otra vez una mujer que había estado paralítica y confinada a una silla de ruedas durante 12 años caminó hacia la plataforma sin ayuda de su esposo. En Filadelfia,
Un hombre al que le habían colocado un marcapasos 8 meses antes sintió un dolor intenso en su pecho cuando Catherine le impuso las manos. Al llegar a su casa descubrió que la cicatriz de la operación había desaparecido y no estaba seguro de si el marcapasos estaba funcionando. Más tarde, cuando el médico ordenó tomarle algunas radiografías, descubrieron que el marcapasos había desaparecido y el corazón del hombre estaba totalmente sano. ¡Wow! El hombre tenía un marcapasos, había desaparecido y el corazón del hombre estaba funcionando bien. Hoy en día escucho testimonios de tornillos que se vuelven huesos. Impresionante. Era común que los tumores se disolvieran, cánceres desaparecían, ciegos veían, sordos oían. Las migrañas eran sanadas instantáneamente. Aún los huecos en los dientes eran rellenados por intervención divina. Sería imposible dar una lista de milagros que se produjeron a través del ministerio de ella. Solo Dios lo sabe. Catherine solía llorar del gozo al ver los miles de personas sanadas por el poder de Dios. Algunos recuerdan que las lágrimas caían hasta por sus manos. También se dice que Catherine lloraba al ver las personas que se iban de los cultos aún en sus sillas de ruedas enfermas. Nunca trató de explicar por qué algunos recibían su sanidad y otros no. Ella creía que la responsabilidad era de Dios. Le agradaba referirse a sí misma como una vendedora, no gerenta. Cualquier cosa que la gerencia decidiera hacer, ella estaba obligada a obedecer. Pero solía decir que esa era una de las primeras preguntas que le haría a Dios cuando llegara al cielo. Es decir, ¿por qué no todos se sanaban? Muchos se sanaban, pero no todos. En agosto de 1952, Catherine predicó a más de 15,000 personas en la carpa de Rex Humbard en Akron, Ohio. En la madrugada del domingo, antes del primer culto de Catherine, los Humbard fueron despertados por un fuerte golpe en la puerta de su casa. Era un policía que dijo: «Reverendo Humbard, tiene que hacer algo. Hay casi 18,000 personas en esa carpa. Y eran las 4 de la mañana y el culto comenzaría a las 11. A las 4 de la mañana ya había 18,000 personas. Impresionante. Luego pasaremos algunas imágenes de la gente que se agolpaba, gente sanada, o ella imponiendo manos a algunos enfermos, sillas de ruedas vacías, ella ministrando a inválidos, ella con Oral Roberts, ministrando a niños. Catherine estaba acostumbrada a las multitudes, que superaban la capacidad de un salón en una carpa, así que dijo a Humbard que solo podía hacer una cosa: comenzar el culto a las 8. Y eso fue lo que hicieron. Maud Amy, la esposa de Rex, recordó que Catherine ministró hasta las 2:30 esa tarde. Y después de estas reuniones, los Humbard estacionaron su casa rodante en Akron y construyeron ahí una de las iglesias y ministerios. Ministerios televisivos más grandes de esa época, las décadas de los 60 y los 70. Catherine y los Humbard también iniciaron así una amistad que se prolongaría por el resto de sus vidas. Aproximadamente en esta época a Catherine le diagnosticaron un corazón agrandado, una válvula mitral defectuosa, pero ella continuó hacia adelante, dependiendo eternamente del Espíritu Santo. Para ese entonces, Catherine se había convertido en una celebridad en el ambiente cristiano y también en el secular. Las estrellas del cine asistían a sus reuniones. La comediante Phyllis Diller recomendó uno de los libros de Catherine a una admiradora suya que estaba moralmente enferma. El Papa le otorgó una audiencia privada en el Vaticano, le regaló un colgante con una paloma grabada. Las ciudades más importantes de los Estados Unidos le entregaron las llaves de la ciudad. Hasta Vietnam
le entregó la medalla de honor por sus contribuciones a los que sufrían. Naturalmente, en medio de todos los honores, también había ataques, algunos de los cuales Catherine logró ignorar, pero otros la hirieron profundamente. Entre ellos se encontró la traición de su empleado, Dino Katrosansky, y su cuñado Paul Bartolomeu. En resumen, Dino y su cuñado exigieron un elevado aumento de sueldo en sus contratos al descubrir que la Fundación Cullman había firmado un contrato con diversos medios, o sea, medios de comunicación, y esta gente quería más dinero. Algo que yo la he escuchado a ella, la he visto en algunas predicaciones decir: ustedes lo que ven de mí es la gloria del ministerio. Es muy fácil ver la gloria del ministerio. Pero decía ella, detrás hay una muerte, hay un precio que pagar. Ella fue de los que enseñaron de que para el ministerio hay que pagar un precio, que no es de gratis. Gratis, ni siquiera nuestra salvación es gratuita, porque a Jesús le costó su sangre, su carne, su vida. Catherine había disfrutado mucho de la compañía de Dino. Sin duda, muchas de las personas que asistieron a sus cruzadas recuerdan la formosa, cariñosa en que solía presentarlo, diciendo con un aplauso, movimiento de brazos: aquí está Dino. Catherine había sacado a Karsonakis, es un nombre raro, Karsonakis, de la oscuridad. Lo había lanzado a un ministerio internacional. Se decía que lo hacía vestir con las mejores ropas y lo elogiaba constantemente delante de los medios. Pero Dino aparentemente cayó bajo la influencia de su cuñado, Paul, aunque Paul Bartolomeu había sido la persona que más ganaba del personal, quería más. Finalmente demandó a Catherine por una suma exorbitante de dinero. Cuando Catherine expresó su desaprobación por la altamente publicitada relación con Dino, con una joven del mundo del espectáculo secular, él se llenó de amargura y también pidió más dinero. Como consecuencia, Catherine despidió a ambos, pero no antes que ellos hicieran muchas denuncias públicas contra ella en relación con su carácter, que fueron oídas en todo el mundo. En sus últimos años, Catherine no pasaba mucho tiempo analizando el carácter de los ignorantes de su equipo. En cambio, elegía a las personas que disfrutaba, pero muchas veces esa relación placentera era de breve duración y provocaba muchos dolores al terminar. La envidia. Esa gente se enamoraba de la gloria del ministerio y se olvidaban del costo. Es posible que sus errores al elegir a ciertos colaboradores se debieran a la fatiga física y mental. Su programa de actividades era terrible. Aunque le advirtieron que contratar a Karsowski y Bartolomeu era un error, Catherine los contrató y finalmente debió sufrir la situación que ya hemos relatado. Aunque seguramente hubo muchos errores de juicio por falta de entendimiento o errores cometidos por las personas que lo rodeaban, Catherine nunca permitió que la carne participara en ningún mover del Espíritu Santo y jamás se llevó crédito por nada. Catherine siempre le dio la gloria a Dios. Con el ministerio avanzando a toda máquina, las denominaciones más importantes daban crédito a Catherine por tener las formas más puras del ministerio del Espíritu Santo en su época. No tenía planes ni motivos ocultos. Lo que uno veía en ella era lo que realmente era. Jamás simuló tener respuestas que no tenía y siempre se preocupó de no contristar al Espíritu Santo. Catherine fue honesta, fue sincera, fue comprometida con Dios y sometida a Él durante toda su vida. En 1968 ministró para Pat Robertson y su compañero de ministerio Jim Baker ante más de 3,000 personas. Poco después que comenzara la reunión, una grada se rompió y cayó contra la pared.
Muchos cayeron al suelo o quedaron suspendidos en el aire. La patrulla de emergencias llegó al lugar y se llevó a algunas personas heridas en camillas. La grada fue reemplazada por sillas plegables y la reunión continuó normalmente. Mientras tanto, Catherine, que no había notado nada de lo que había sucedido, ya iba por la mitad de su sermón. Durante 1968 viajó a Israel, Finlandia, Suecia. Fue invitada al show de Johnny Carson, al show de Diana Shore y a muchos otros. Aunque era muy diplomática y era bien aceptada en medio de toda clase de personas, continuaba manifestando el poder del Espíritu Santo que había sobre su vida. Aún en estos programas televisivos, ella ministraba al Espíritu Santo. Se dice que los empleados de los estudios CBS siempre sabían cuando Catherine entraba al edificio, porque la atmósfera de todo el lugar cambiaba. En el 75, aunque ya estaba casi llegando a los 70 años y su enfermedad la había debilitado, Catherine hizo un viaje ministerial a Israel para hablar en la segunda conferencia mundial sobre el Espíritu Santo. A pesar de su edad y su enfermedad, aún era osada en su ministerio. Catherine se había enterado de que Bob Mumford iba a predicar en esa conferencia, por lo cual amenazó con suspender su presencia ahí. Dijo que las enseñanzas de Mumford sobre el discipulado eran una herejía total y que ella no participaría. Pero finalmente Catherine fue a Israel y ayudó a muchos habitantes del Oriente Medio a experimentar el ministerio del Espíritu Santo. El último culto de milagros del ministerio de Catherine Kuhlman fue realizado en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, California, el 16 de noviembre de 1975. Cuando Catherine abandonaba el auditorio, una empleada de su oficina de Hollywood vio algo que nunca olvidaría. Mientras todos salían del auditorio, Catherine caminó en silencio hasta el final de la plataforma. Una vez ahí, levantó la cabeza y recorrió lentamente con su mirada la planta alta de asientos, como si estuviera estudiando cada uno durante un tiempo que parecía una eternidad. Luego bajó la mirada a la segunda sección, siguiendo cada fila y cada asiento con la mirada. Finalmente estudió detalladamente cada uno de los asientos de la planta baja. Solo podemos imaginar lo que pasaba por la mente de Catherine. Recuerdos, victorias, sanidades, risas, lágrimas. ¿Sería posible que ella supiera que jamás volvería a pisar la plataforma? ¿Sería posible que en ese momento estuviera despidiéndose de su ministerio terrenal? Solo 3 semanas después de ese día de noviembre, Catherine agonizaba en el centro médico de Hillcrest de Tulsa, Oklahoma, después de una operación a corazón abierto. Para entonces había dado el control total de su ministerio a Tim Wilkerson, que anteriormente había trabajado vendiendo automóviles en Tulsa. Wilkerson es el hijo de la fallecida Janine Wilkerson, una verdadera profetisa del Señor. Wilkerson estuvo con Catherine solamente durante 10 breves meses, pero ella confiaba en él. Fue él quien eligió el lugar donde le practicaron la operación a corazón abierto. Al morir, Catherine le dejó la mayor parte de sus bienes. Cuando se les preguntó sobre Wilkerson, los integrantes del equipo de Catherine se mostraron divididos en sus opiniones. Algunos creían que él había engañado a Catherine, otros que había sido enviado por Dios para sostenerla en sus últimas horas. No obstante, los medios especularon mucho, preguntándose por qué Wilkerson había recibido tantos de los bienes de Catherine y Maggie Hartner, su compañera de tantos años, había recibido tan poco. En 1992, Wilkerson fue condenado en los tribunales de distrito de Oklahoma por fraude en un negocio de automóviles que había tenido. Su salida de la cárcel estaba planeada para el verano del 93 y pensaba en ese momento escribir un libro sobre la amistad que él y su esposa tuvieron con Catherine. Durante todos esos años Wilkerson ha guardado silencio, posiblemente por respeto. Creo que él tiene una historia que debe ser contada. Yo no lo conozco,
Oral y Evelyn Roberts estuvieron entre las pocas personas a las que se permitió visitar a Catherine en el centro médico de Hillcrest. Cuando entraron a su cuarto y se acercaron a su cama para orar por su sanidad, Oral recuerda que sucedió algo muy importante. Cuando Catherine se dio cuenta que estábamos allí para orar por su recuperación, extendió sus manos como formando una barrera y las levantó hacia el cielo. Evelyn Roberts miró a su esposo y dijo: no quiere que oremos. Ella quiere irse a casa. Myrtle, hermana de Catherine, recibió el mismo mensaje de ella y le dijo a Wilkerson: ¿Catherine desea ir a casa? La maravillosa dama pelirroja que presentó al ministerio del Espíritu Santo a nuestra generación emocionó a millones de personas. Finalmente recibió lo que deseaba con todo su corazón. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre ella una vez más y su rostro comenzó a brillar. La enfermera que la cuidaba notó un fulgor que rodeaba su cama, creando una paz indescriptible. A las 20:20 del viernes 20 de febrero de 1976, Catherine Kuhlman fue a su hogar a estar con Jesús. Tenía 68 años de edad. A los 68 años de edad, el viernes 20 de febrero de 1976, a las 20:20 horas, Catherine falleció. Se encontró con Jesús cara a cara. Oral Roberts presidió su funeral en el cementerio privado Forest Lawn en Glendale, California. Catherine fue sepultada en el mismo cementerio, a 800 metros de donde se encuentra el cuerpo de Aimee Semple McPherson. A la muerte de Catherine, Oral tuvo una visión de que Dios levantaría y extendería ministerios similares por todo el mundo, haciendo que la magnitud del poder del Señor fuera aún más grande de lo que fue en la vida de Catherine. Oral Roberts tuvo una visión cuando ofició la muerte de Catherine Kuhlman, cuando la velaron, por así decirlo, hicieron un homenaje. Catherine Kuhlman fue un tesoro muy especial. Su ministerio fue pionero en llevar a una generación al conocimiento del Espíritu Santo. Ella intentó mostrarnos cómo tener comunión con Él, cómo amarlo. Catherine verdaderamente tenía la capacidad de revelarnos al Espíritu Santo como nuestro amigo. Por esto nadie puede cerrar este capítulo sino en sus propias palabras. Así es como vamos a cerrar esta parte de Catherine Kuhlman. El mundo me ha llamado tonta por haberle dado mi vida entera a alguien que nunca he visto. Sé exactamente lo que voy a decir cuando esté en su presencia. Cuando mire el maravilloso rostro de Jesús, tendré solo una cosa para decir: lo intenté. Me entregué lo mejor que pude. Mi redención será completada cuando me encuentre frente a quien todo lo hizo posible. Frente a quien lo hizo todo, real. Pues bien, así acaba este capítulo de la vida de Catherine. Pero no quiero despedirme de ti sin antes que hagamos algo. Quiero que tengamos un momento de oración. Y quiero leerte un salmo. Es el Salmo de David 108. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Con razón puedo cantar tus alabanzas con toda el alma. Despiértense lira y arpa, con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es más alto que los cielos.
Tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Rescata ahora a tu pueblo amado. Perdón. Rescata ahora a tu pueblo amado. Respóndenos, Señor. Sálvanos con tu poder. Por tu santidad. Tú has prometido, Dios. Dividiré a Siquem con alegría. Mediré el valle de Sucot. Galaad es mío, y también Manasés. Efraín mi casco, producirá mis guerreros. Judá mi cetro, producirá mis reyes. Pero Moab, mis lavamanos, se convertirá en mi siervo. Sobre Edom me limpiaré los pies, y gritaré triunfante sobre Filistea. Lo que nos está diciendo es: Dios está pronto para salvar a su pueblo. Debemos buscarlo, debemos darle gracias, cantarle alabanzas por su amor inagotable, por su fidelidad, por su gloria que brilla sobre toda la tierra. Luego Dios dice que Él salvará a su pueblo con su poder. Usará a sus enemigos para producir en nosotros guerreros. A veces queremos de Dios ser guerreros de oración, pero un guerrero no se forja solamente en entrenamientos fingidos. Un guerrero de oración se forja cuando viene Goliat. Un guerrero se forma cuando hay problemas. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? Si hay una victoria, quiere decir que antes hubo una batalla. ¿Nos has rechazado, oh Dios?, se pregunta David. ¿Ya no marcharás junto a nuestros ejércitos? Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos. Porque toda la ayuda humana es inútil, pero con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. Toda ayuda humana es inútil, Señor. Toda ayuda humana, todo esfuerzo humano, Señor, si tú no estás, no sirve de nada. Lo que podemos aprender de la vida de Catherine, Señor, es que tú no renuncias corazones contritos, humillados, personas que se rinden a ti. Y esto es lo que hacemos en esta hora, Espíritu Santo. Nos rendimos a ti, nos abandonamos en ti. Llénanos como lo hiciste un día con ella, Catherine. Así como caíste, Espíritu Santo, en Hechos 2 sobre la iglesia, nos abandonamos en ti. Poséenos. Poséenos, Espíritu Santo. Llénanos de ti. Danos tu ayuda, Señor. Con tu poder derriba a nuestros enemigos, Señor. Enemigos en las finanzas, enemigos en la salud, en el trabajo, en el hogar. El pecado, Señor, no se enseñoreará de nosotros. Por tu Espíritu Santo, Señor. Por el poder del Espíritu Santo vencemos los deseos y las obras de la carne. Espíritu Santo, ahora yo te pido que nos llenes y que cada persona que esté mirando esto sea tocada por ti, Señor. Oro, Señor, que tu poder sanador toque personas necesitadas, hambrientas de ti. Gracias por estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, declaro que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Declaro deshechas las obras del diablo en mi vida y en la vida de cualquier persona que esté mirando esto. Declaro deshechas las obras del diablo en el nombre de Jesús.
Declaro tus milagros, Señor. Declaro libertad para que tú te muevas, para que tú toques las personas. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. La enfermedad no puede resistir tu presencia. Los demonios no pueden resistir tu presencia. El dolor en el alma, en el corazón, no puede resistir cuando tú estás. Toma control, Espíritu Santo. Apodérate de nosotros, Espíritu Santo. Poséenos. Señor, si hay personas poseídas por el diablo, entonces puede haber personas poseídas por ti. Llénanos de tal manera, Señor, que perdamos el control propio. Más de ti, Señor, y menos de nosotros. Llévanos a un encuentro radical con la cruz, donde muramos completamente a nosotros mismos y tú seas el Rey. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas vive Cristo en mí. Que hágase real esto, Señor. Que caminemos en la tierra como Jesús caminó. Que hagamos las obras de Jesús. Que hagamos las obras de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú estás enfermo, yo te animo a creer y que pongas tu mano en donde está tu enfermedad, tu dolor. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca a personas enfermas ahora. Sana, Señor, para ti no hay límites. Para tu poder, para tu presencia, para tu majestad no hay límites. Toda ayuda humana es inútil. Con el poder de Dios derribaremos enemigos. Ahora los enemigos son desechos ante el poder de Dios. Te declaro libre. Te declaro sano. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Te damos gracias. Por ser generoso con tus obras. Gracias por milagros, por sanidades. Señor, gracias porque entendemos que Catherine no era algo especial, sino que ella simplemente se rindió a ti y que lo que ella experimentó es para nosotros hoy. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Yo te animo a que dejes un comentario aquí abajo si tú has visto esto hasta el final, y si esto te ha bendecido de alguna forma, yo quiero saberlo. Déjame un comentario abajo y te doy esta oportunidad de que tú puedas suscribirte en este canal, donde seguiremos hablando de otras personas como Kathryn Kuhlman. Estoy haciendo una serie sobre Charles Finney. Algunas personas ya me han escrito, me han dicho que la vida de Charles Finney los está impactando para cambiar sus vidas de oración. Así que suscríbete aquí abajo. Hazlo ahora. Recibe más material cuya intención es inspirarte a buscar a Dios, inspirarte en tu vida de oración, y que juntos podamos edificar nuestra fe y juntos podamos vivir, experimentar a Jesús como era antes, así hoy y mañana, porque estamos en Hechos 29. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final. Me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios.